clase anterior, mis pequeños amigos? Profe, Espere, Profe, sobre profe, los reviso mis ecosistemas. apuntes. espérate, sí, profe, espérame un Profe, segundo, sobre reviso los los apuntes. ecosistemas, biotopo y eso, profe. Ah, sí, profe, aquí está. Los Los feos. ecosistemas, toda esa parte de la retrófica, biotopos, estábamos hablando de lo que son los videojuegos, de lo que pueden, cómo pueden. ¿Cómo pueden? Estábamos hablando de toda esa parte también de los videojuegos, de identificar un ecosistema a través de ahí, o sea, el biotopo y la biosinosis y demás. Listo, muy bien. Entonces, algo muy importante antes de empezar es que hoy, como es de la última clase de la primera semana de la evidencia, les voy a dejar ahorita la actividad de NormaClick, ¿listo? De EducaPlay, perdón, para que le tomen el pantallazo, lo de siempre, y lo suban. ¿Estamos? Estamos, profe. Listo. Tienen que subirlo hoy mismo, ¿no? Si no, graves. Sí, profe. Listo. Entonces, a ver un momentico. Listo. Bueno, muchachos, entonces resulta, pasa y acontece que nosotros estábamos viendo la clase pasada cómo los ecosistemas empiezan a transformarse para permitir que diversos organismos vivos puedan interactuar en él. Casi siempre, cuando hablamos de un ecosistema, nos referimos a esto que vemos en pantalla, es decir, a un bosque, una zona bien apartada, con muchos árboles, etcétera. Sin embargo, eh, de acuerdo a la definición que yo les di de ecosistema, la clase pasada, nosotros podríamos decir eh, que los humanos vivimos en un ecosistema o no. ¿Ustedes qué dirían? ¿Será que sí? ¿Será Sí, que no? profe. ¿Por qué? No, profe. ¿No? Ah, no, sí, profe, sí ¿Sí? Sí, vivimos en un profe, porque ecosistema. hay Sí, biotopo profe. y también hay biocenosis. Listo. Esa es la Porque, respuesta. Ya. Nada ujú, más. Hay relación entre animales y hay porque hay y relación entre... Listo. Ya tenemos la respuesta. No es más que eso. Hay biotopo y hay biocenosis. Chao. Pare de contar. Si nosotros nos pensamos en el biotopo que hay acá, en las casas donde estamos nosotros en este momento, ¿cuál podría ser? ¿No? Listo, Andrea, tranquila. ¿Cuál podría ser? Profe, ¿nos estás preguntando? Ujú. ¿Cuál es el biotopo? Profe, el sol, algunas plantas. La pregunta, profe, por Las favor, plantas no que no hacen escuché parte muy del bien. biotopo. Las plantas no hacen del biotopo. O sea, en este momento, ¿qué biotopo tenemos, muchachos? Rápido. Fácil, sencillo. Profesor, ¿me puedes responder? Agua, sol, ¿Me puedes aire. volver a preguntar, por favor? Es que se me cortó esa parte. Por Claro. favor, que aquí estoy acá tomando los apuntes. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué características de biotopo tenemos nosotros en este momento? Profe, en este mismo momento En este tenemos, preciso momento. en este preciso momento tenemos, por ejemplo, el sol, el cual es un biotopo, ¿no? Ya que no es un ser vivo, pero es parte del ambiente y se necesita Eh, para...
para poder dar ¿Cómo las está el sol? relaciones. O sea, no es decir solo el sol y ya. No, 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 no. En este momento, ¿cómo está el sol? ¿Cómo está la incidencia de la luz del sol en el planeta, en este punto donde estamos? Profesor, básicamente el sol va en varias partes. Bueno, el sol pega en luz en varias partes dependiendo de la rotación de la Tierra, de donde estemos en este punto No, 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 exactamente. no, 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 no me entiendes. Ah, ¿Alguien tiene acceso a ah, una ventana? Eso no se puede sin una ventana. O sea, si no hay una sí, ventana, no Sí, se profe, puede. profe. Sí, pero el está sol no dando está poca pegando luz tan fuerte. está dando poca luz del sol. Ahora sí te entendí. Listo. ¿Está haciendo mucho sol o poco sol, como llamamos coloquialmente? Poco, por favor. Poco Poco. sol. Listo. Entonces, está nublado. ¿Eso qué quiere decir? Que no toda la luz del sol que estamos o que muchas plantas están acostumbradas a tener, pues está entrando en este momento, lo cual lleva a que se genere, ¿cierto? Una disminución puede darse de la producción de glucosa, por ejemplo. Eso también afecta a las plantas que puedan estar a nuestro alrededor. Entonces, no es solo decir, ah, sí, profe, hay sol, qué lindo. No, 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 no. ¿Cómo esa luz del sol está entrando en este momento? Una cosa es, por ejemplo, ayer tuvimos un día muy particular y es que, por ejemplo, durante un buen rato del día hubo, eh, digamos que sol, ¿cierto? Una buena incidencia de sol, después hubo mucha lluvia, mucha. Y eso cambia mucho las condiciones de los seres vivos, que tenemos que adaptarnos también a eso. Una cosa es pasar de altas temperaturas, que uno diga, ¡ay, qué solazo el que está haciendo! Después a ponerse una chaqueta porque empieza a llover, eh, varias cosas encima, porque usted se está, está generando condiciones para poderse adaptar a ese biotopo. Entonces, listo, tenemos la luz del sol. Bien, pero miren que no está plena, o sea, no es ese día amarillo que nosotros podemos tener en algunos momentos, sino está un día muy gris, como lo llamamos. Y eso ya va a cambiar la forma de interacción con las planticas que están allí, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Hola, Sí, ¿están ahí? señor. ¿Ya no me escuchan? Señor. Listo. Entonces miren que todo este proceso, acá solo estamos reconociendo una de las características en este momento. No sé si alguien esté en algún lugar un poco más alejado, no sé, donde la luz del sol llegue diferente, donde haya buena luminosidad, donde, no sé, se genere ¿cómo se diría? Una respuesta del sol más directa. ¿Alguien? No, ninguno. Todos estamos en Bogotá en este momento, muy nublado. Sí, bueno. Entonces, si nosotros habláramos con personas de otro lugar, seguramente ellas nos dirán como, no, en este momento acá está haciendo sol, está nevando, está haciendo muchas cosas. Entonces, miren que dependiendo del lugar donde nosotros estemos, pues el biotopo va a ser totalmente diferente, ¿listo? Va a cambiar muchísimo y eso va a cambiar demasiado las condiciones de los seres vivos, ¿listo? Eso por el lado de la luz del sol. ¿Qué otras características del biotopo tendríamos en este momento? Profe, el frío. Listo, la temperatura. Tenemos una temperatura en este momento muy fría, ¿cierto? Probablemente estemos cerca a los 12, 13 grados tal vez. Eh, eso también va a generar muchos cambios. ¿Qué pasa con las temperaturas bajas? Con el frío. ¿Qué pasa con la materia cuando está a bajas temperaturas? ¿Alguien? Recuerden cuando hablamos de los átomos. Los átomos son más parados, profe. Van más lento. Exactamente, se quedan más quieticos, se van quedando poco a poco más quieticos sus electrones, ¿sí o no? Internamente van disminuyendo mucho
su actividad. Eso es lo que va a pasar. Entonces, miren que en este caso va a pasar lo mismo. Entonces, no les pasa, por ejemplo, que cuando amanecen días así, seguramente la mayoría de ustedes, días grises, días oscuros, etcétera, hace mucho frío, estamos en Bogotá, nuestros átomos también van a disminuir su actividad energética. Por tanto, digamos que cuando disminuye esa actividad, eh, es porque, bueno, se generan una serie de hormonas, ¿cierto? Que nos hacen dar sueño, pero es porque también la actividad de nuestros átomos disminuye por el frío, entonces esa materia se comprime, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante comprenderlo, ya que va a ser que nosotros comprendamos, por ejemplo, qué relaciones pueden existir en los bosques, digamos, de tierra fría, ¿no? ¿Cómo es que los bosques de tierra fría pueden funcionar de cierta manera eh, y entender, digamos, los ecosistemas, cómo se adaptan a un biotopo específico? Entonces, la temperatura de Bogotá no es una temperatura muy fría respecto a otros lugares del mundo. ¿Mm? Una temperatura que puede estar entre los 10 grados centígrados hasta los, no sé, 18, 20 grados centígrados durante el día, ¿sí? Pero es una temperatura mucho más caliente que en otros lugares del mundo. ¿Qué otros aspectos del biótopo podríamos considerar, podríamos tener en cuenta? El oxígeno. Listo. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa con la cantidad de oxígeno que hay en esta zona? Profe, es bastante alta, ¿Es alta? yo creería, la, profe. con- Listo. ¿Por qué? la consumen los seres vivos. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Es alta o es baja? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es alta tal vez porque Es en el alta, agua hay profe. hay muchas microalgas. Profesor, Ok. es alta ya que en el agua hay microalgas y ya que normalmente, no estoy diciendo en todos los casos, pero normalmente los ecosistemas que nosotros llamamos así ecosistemas, pues los que nos están mostrando, hay una alta cantidad de plantas, la cual al hacer el proceso de fotosíntesis va, va, eh, va a poner como desecho el oxígeno y va a haber una concentración de oxígeno alta en esa zona. ¿En dónde? ¿En dónde? Perdóname, otra vez la última parte no la entendí bien. En esa zona. Sí, 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 pero ¿en cuál zona? En la zona en la que esté el ecosistema, porque, o sea, O sea, todo, ah, toda la ajá, biosfera. todo, No, todo. no, hay lugares donde hay más oxígeno que otros. Pero por eso dije en esa zona, porque ¿En estamos cuál? hablando de concentración alta. ¿Bogotá? En la zona, no, estamos hablando de una concentración alta. Digo esa zona porque estamos hablando de un ecosistema en específico. Entonces, en Sí, ese sí, sí. ecosistema va a ¿Cuál haber una ecosistema estamos concentración hablando? alta. Por el momento estamos hablando de un ecosistema en el que se encuentre una alta Estamos cantidad de hablando de plantas. Bogotá, o sea, yo les dije, ¿no? En este momento en sus casas, ¿qué biotopo tenemos? Ah, Estamos hablando de sus casas. es pues el oxígeno y Sí, ahí ¿es alto hay o una bajo? No te alta. enredes, papá, no te enredes. Te estás Bueno, enredando mucho. el oxígeno aquí es medio, ya que hay muchos seres humanos que la consumen, ya que Bogotá tiene como 8 millones de habitantes que están consumiendo al tiempo más de cuánto oxígeno por minuto. Ujú. Es, y las plantas son suficientes para producir bastante oxígeno. Entonces yo diría que la concentración es media, profe, no es ni tan baja ni tan alta. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? Profe, pues que depende mucho la altura. ¿Por qué?
porque, digamos, entre más alto, no sé si sea menos o más oxígeno, y entre más bajito, pues lo contrario. No dijiste nada, o sea, ¿tú qué dirías? ¿Entre más alto hay más o menos oxígeno? ¿Qué dirías? Pues creo que hay más, ¿Por qué? porque no sé si soy yo, pero en tierra caliente uno el oxígeno lo siente menos pesado. Acá a uno le cuesta más respirar. Ok, me cuesta más respirar. Por tanto, acá hay más, Sí, seguro. ¿Por qué te cuesta más respirar acá que en tierra caliente? no sé, creo que es más por Profe, lo pesado profe, del oxígeno. profe, Ujú. si Dime. no estoy mal, bueno, la verdad no me acuerdo bien, pero es algo como, ay, se me olvidó. Bueno, el punto era que al haber tanto oxígeno no podríamos respirar porque no podía, porque creo que el aire de los pulmones estaba como más caliente y el aire de afuera, el oxígeno de afuera era como más frío y por alguna razón no lo dejaba entrar, se era más difícil respirar. Bien. ¿Están viendo la imagen? Sí. No, Sí, señor. Sí, señor. Eh, ¿Qué pasa con los alpinistas? Con los que suben montañas. Mm, tienen tapabocas. Profe, ellos tienen tanques de No, oxígeno profe, para ¿cómo? cada que vayan Ah, subiendo. ¿cómo? Profe, ellos para Tanques de Ojo, subir por ojo, la oxígeno. ojo. Espera, montaña. espera, 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 espera. Está hablando un compañero, no le interrumpamos. Ya, Rafael Castañeda, profe. Hágale, Castañeda. hágale, 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 hágale. Tienen tanques de oxígenos porque ellos a medida que van subiendo, van llegando más a la atmósfera y pierden el oxígeno de la Tierra. Ujú, exactamente. Entonces, usan eso para respirar. Entre más alto uno esté, vamos a ver lo siguiente. Miren esto. Una cuestión del biotopo que también va a servir mucho eh, para entender ahorita que vamos a hablar un poco más a profundidad del proceso de fotosíntesis, ¿listo? Pero tenemos que hablar también de esto porque el oxígeno es un derivado de la fotosíntesis. Entonces, miren que ahí cuando nosotros miramos este relieve, como acá vemos muchas cosas, ¿no? Las mesetas, cordilleras, sierra. ¿Qué es Bogotá? Una meseta, profe. Muy bien, una meseta. ¿Vas a decir algo, Liscano? No, profe, que la meseta donde está Bogotá está rodeada de montañas en círculos. Exactamente, alrededor, ¿no? Está rodeadita por montañitas. Pero Bogotá está a una gran altura. ¿A qué altura está? La altura de Bogotá, muchachos. Alguien debe saber. No, ninguno sabe. Ninguno. Anótenla ahí grande, muchachos, Profe, por creo favor. que eran 2000 metros. 2600 2600. metros sobre el Ah, nivel del mar. Anótenla, anótenla. 2630 metros. Eso depende de dónde nos paremos. Digamos, si tú te paras en Monserrate, pues vas a tener, no me acuerdo cuánto es, 3100, por ejemplo. Creo que son 3100, 3200. Depende. Pero digamos que el promedio de Bogotá es 2600 metros. ¿Listo? Ahora, esos 2600 metros sobre el nivel del mar van a implicar muchas cosas. El oxígeno es un gas muy pesado. Claro, forma la capa de ozono que nos protege, pero este oxígeno respirable se va a atraer gravitatoriamente hacia abajo respecto a otros gases. Entonces nosotros vamos a encontrar que los lugares más altos, ¿cierto? Acá van a tener menos oxígeno. ¿Listo? O dos. Los lugares más altos tienen menos oxígeno, pero los lugares más bajos, los de más costa, etcétera, van a tener más oxígeno. Entonces, por ahí un compañero decía, no, profe,
Lo que pasa es que cuando uno está en tierra caliente, a uno no le cuesta respirar tanto. Yo no sé por qué el amigo que dijo eso, dijo, entonces, por tanto, acá hay más oxígeno porque nos cuesta más. No, pues si nos cuesta más es porque hay menos. Y es verdad, acá en Bogotá nos cuesta respirar un poco más. Lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados. Cuando uno va a tierra caliente, pasa algo y es que uno siente una mayor presión, ¿sí? Respecto a cómo está en Bogotá. Uno se siente un poco más pesado en el sentido de que hay muchos gases encima de uno. Entonces no es lo mismo hablar de un amigo que se ha acaparado en esta montañita, donde no tiene la misma cantidad de materia, de gases que le están presionando gravitatoriamente. Recuerde que la gravedad trae hacia el centro del planeta a una persona que esté en una llanura abajo, donde miren toda la cantidad de oxígeno y de gases que lo van a presionar hacia abajo. Entonces, en las zonas, por ejemplo, en la costa hay mayor cantidad de oxígeno que en Bogotá, mucha más, muchísima más. O sea, hay mucha más disposición de oxígeno. Entre más alto es menor la disposición de oxígeno, menor la cantidad, entonces las personas eh, se van a ir adaptando un poco a esas alturas. Ustedes han visto, por ejemplo, muchos campesinos de zonas altas de Boyacá se caracterizan porque tienen sus cachetes ¿de qué color? ¿Rojos? Rojos, ¿sí o no? Cuando uno habla de campesinos de zonas de tierra fría, tienen sus cachetes rojos, sus pómulos rojos, y estos o bueno, toman este colorcito, esta coloración, porque digamos que generan procesos de acumulación de glóbulos rojos. Como hay tan poco oxígeno, bueno, digamos que no hay la misma cantidad de oxígeno, entonces van a tomar estos glóbulos rojos y se van a acumular ahí en los pómulos, ¿no? Entonces, cuando se acumulan estos glóbulos rojos, ¿es para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se acumularán esos glóbulos rojos, amigos míos? Para respirar el oxígeno más fácil. Eh, Profe, para mantener las células de ese lugar con vida. claro. ¿Y por qué en los cachetes? ¿Por qué en la cabeza? Hay algo muy importante en la cabeza que es, El cerebelo. ¿El bueno, el cerebro? cerebelo es importante, pero más importante aún, El cerebro. el cerebro. ¿Listo? O sea, el cerebelo también es muy importante porque el cerebelo va a controlar, digamos, funciones de supervivencia, de funcionamiento de órganos internos y de equilibrio del cuerpo. También funciona con neuronas. Y el cerebro también. Entonces necesita oxígeno para esas principales células que son mucho más importantes que el resto del cuerpo. Entonces se empieza a acumular, ojo con esto, como forma de reserva, como una reserva de oxígeno. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿No? ¿No entendieron? ¿Sí han entendido? Hola, estoy solo en este mundo. Bueno, sí, perdón, profe, es que desde que nos puso a tomar apuntes, estamos más concentrados en los apuntes que en la propia clase. Cuando toman apuntes, Sí, tienen que profe. concentrarse. Uy, alguien tiene mucho ruido. Alguien tiene mucho ruido. Ya. Entonces, claro, no, ustedes tienen que dinamizar, tomar notas y prestar atención, porque las notas no están aparte de la clase, sino usted va a anotar a medida, bueno, sí, claro, esto es importante anotar.
chan, y usted va a ir desarrollando una motricidad mucho mayor eh, para hacer este proceso de tomar los apuntes. Tranquilos. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿a alguien acá le gusta el fútbol? Sí, profe. Que le guste, ¿sí o no? Bueno, además que le guste, que lo entienda. Entender el fútbol es algo muy bello, es un gran deporte, pero entender el fútbol implica ir más allá de lo que los jugadores hacen en las canchas. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar más difícil a los que les gusta el fútbol y entiendan de fútbol para jugar las eliminatorias de Sudamérica? El lugar más difícil para jugar en Sudamérica. La Profe, ¿no es delantera. Montevideo? No, Creo que en Montevideo no. Argentina. No, Brasil. no, ¿No? no, Uruguay, no, Perú, no. Si no saben, no, no adivinen. Chile. Si no, hey, muchachos, esperen, ojo. Por eso pregunté a quién le gusta el fútbol y quién entiende el fútbol. O sea, alguien que entienda el fútbol sabe en las eliminatorias, cuando se juegan en eliminatorias, cuál es la plaza más dura para los jugadores. O sea, la ciudad más difícil para jugar en las eliminatorias sudamericanas. ¿Brasil? Brasil no es una ciudad, es un país, pero bueno, no, no es Brasil. Profe, queda en Colombia. No, creo que es un país que nunca ha ido a un mundial, creo. Creo que nunca han ido a un Bolivia, mundial. Ah, Bolivia, sí. ¿En qué ciudad se juega Bolivia? ¿Dónde La Paz, juegan? creo. La Paz, altura de La Paz. 3000 algo, no sé tres exactamente. mil doscientos metros. Imagínense que durante algún tiempo, incluso la única Copa América que se ha ganado Colombia, la ganó jugando en Bogotá. La ganó jugando en Bogotá. Y era una plaza difícil. Bogotá de por sí ya es un terreno difícil porque es muy alto. Los jugadores se ahogan muy pronto porque no tienen una o la misma cantidad de oxígeno que pueden tener en la costa. Entonces, imagínense ustedes a los jugadores jugando a 3.200 metros después de jugar en Barranquilla, por ejemplo, los jugadores colombianos jugaban en Barranquilla. Altura de Barranquilla, fácil, no hay que Está buscar en sobre el nivel internet. del mar, ¿no? Ah, 0 metros sobre el nivel del mar, está al nivel del mar, está al nivel del mar, o sea, está con toda la disposición de oxígeno. Si yo les digo, pues altura de Bogotá, 2.600, miren las personas que juegan en la costa, ¡pum! Van a perder una muy buena cantidad de oxígeno. Por eso los lugares fríos son una plaza muy dura.